conocida y fue una noticia que cobró valor nuevamente cuando el gobernador Celso Jaque lo designó a Carlos Rico al frente de la Subsecretaría de Seguridad a través de el ministro Juan Carlos Aguinaga. En línea está nuestro compañero y amigo Jorge Fernández Rojas, a quien vamos a saludar porque hoy va a declarar ante la justicia. Jorge, ¿cómo te va? Buen día. Rodrigo, buen día. ¿Cómo ¿Cómo andás? va? Bien, muy bien. Queríamos que nos recordaras qué decía aquella primera nota, en qué año la publicaste y un poco actualizar lo que por lo que te ha convocado la justicia a declarar en la causa de Rico. Sí, mira, la nota, la referencia periodística que yo estoy seguro, digamos, que se ha tomado como base inicial de la investigación de la actuación de Carlos Rico Tejero en el aparato represivo de los años 70, es la que estaba bajo un informe más amplio publicado por el semanario, el entonces Semanario del Sol de aquella época, de la edición número 10 de aquel semanario, publicada el 30 de junio del año 2000, concretamente. Bajo el título de tapa, la policía toca fondo. Dentro de este gran informe había una crónica sobre la actuación de la policía, el grupo de la policía que comandó la fuerza de seguridad después de los años 80, como heredera de aquella policía dura, represora de los años 70, comandada por Julio César Santuchones. Digamos, los herederos de aquella policía, en aquel momento comandaban la policía que terminó tocando fondo ya en la década del 90 y con la reforma policial. Bueno, sobre la actuación de aquel grupo de oficiales jóvenes de la dictadura, se centraba aquella crónica titulada, dentro del informe, Historia oculta, Historia secreta de comandos, así se llamaba. Jorge, Sí. sí, de acuerdo a esa primera nota que hiciste, ¿cuál después seguiste investigando y cuál fue las conclusiones a las que llegaste del rol de Carlos Rico durante aquellos años? Bueno, básicamente que Rico era uno de los referentes, uno de los puntales de este grupo, que comandaba él y Ignacio Medina, el Nacho Medina, conocido así también, quien antecedía un poco en la camada a este grupo de oficiales, y Rico con una gran ascendencia sobre ellos también. De hecho, Rico ha sido uno de los mejores policías calificados, digamos, dentro de las camadas de la antigua, ya desaparecida, Escuela de Policía General San Martín. Eso le valió llegar a Buenos Aires, a la capital federal, concretamente al SIC, al Centro de Instrucción Contra Subversivo, que estaba montado en la Policía Federal. ¿Qué quiero decir con esto, Rodrigo? Que, o sea, lo que nosotros siempre hemos tomado como referencia, que la policía se sometía a la comandancia de las Fuerzas Armadas en el aparato represivo. Esto también demuestra que tenía cierta autonomía, por lo menos en la parte de instrucción, donde la instrucción estaba a cargo de la Policía Federal, para las policías provinciales. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Y de este modo, bueno, Rico fue adiestrado ahí en el SIC y después fue, digamos, capacitado como instructor a la vez de sus pares mendocinos, y de alguna manera, por lo que uno puede concluir, comandó el SIC en Mendoza, digamos, una especie de delegación donde él se encargó de instruir a todos los policías que terminaron después integrando grupos de tareas, por ejemplo, ¿no? Resulta, dado todos los datos que da Jorge y de lo que se conoce sobre cómo fue el accionar del terrorismo de Estado aquí en la provincia de Mendoza y de las fuerzas de seguridad en general y específicamente de los miembros de la policía de Mendoza que tomaron intervención en esos delitos, que tanto tiempo después un gobernador de la provincia, un ministro, no supieran a quién o pretendieran no saber a quién estaban colocando en semejante cargo. Porque cuando uno habla de que se está capacitando a personas para el terrorismo de Estado, habla de personas que saben de secuestrar, de torturar, de hacer desaparecer ciudadanos, ¿no? No es otra cosa que eso de lo que estamos hablando. Sí, bueno, mira, con el mismo asombro, digamos, que se mantiene cada vez que hablamos de estas situaciones,
es con el que le consulté en su momento a Juan Carlos Aguinaga, 8 años después de aquella nota publicada por El Sol, yo ya trabajando en los Andes, en una entrevista que fue publicada el 23 de diciembre del 2007, recién asumido Juan Carlos Aguinaga como ministro de Seguridad. La entrevista venía por otro lado, digamos, sobre cuál era la idea de la política de seguridad que él se estaba planteando como ministro invitado, digamos, inserto en un gobierno peronista. Él sabemos y conocemos que es un referente demócrata muy conocido. Y hasta que le pregunté concretamente si conocía los antecedentes de Carlos Rico como parte actuante del aparato represor que asoló la dictadura concretamente, y la verdad que soslayó cualquier tipo de fusión de publicación ya hecha en su momento, lo minimizó, dijo que incluso lo ponderó a Rico y dijo que iba a ser el mejor subsecretario de seguridad de la historia de Mendoza. Bueno, eso después de esa publicación, vos sabés que prácticamente explotó el dato, la información, pegó fuerte en los ámbitos nacionales. También sirve esto un poco de autocrítica para quienes hacemos este tipo de investigaciones en algún sentido, y también creo que también toca a quienes están involucrados con esos temas, que tuvimos que esperar 8 años para entender de qué se trataba esto, una vez que ya había sido publicado, ¿no? Por eso estoy diciendo que yo tengo entendido que aquella primera nota de hace 11 años del Sol es la que inicia el expediente administrativo con el que después en el cual después se basa la causa judicial, ¿no? Jorge, bueno. Y también uno pudo ver y verificar en carne propia en ese momento, y en tu caso particular especialmente, las presiones, ¿no? Y las presiones no solamente de un poder ejecutivo sobre un medio de comunicación, sino del medio de comunicación sobre sus periodistas, por este tema. Bueno, eso quedó claro. De hecho, fue todo muy sintomático, digamos, cuando se publica aquella entrevista de Aguinaga donde se incluía los antecedentes de Rico en el diario Los Andes. Aguinaga y Rico duraron poco más de 4 meses. En abril tuvieron que renunciar, renunciando y denunciando a la vez presiones del gobierno nacional, pero sintomáticamente 4 meses después terminamos echados, Analía Bogia, una compañera, y yo, digamos, bajo algunas figuras de orden laboral que no se entendían, la verdad, no estaba muy claro, y todos concluyeron, no solamente yo, que esto estaba apuntado concretamente a aquella investigación o a aquella información dada por los Andes sobre el fin de año del 2007, digamos, ¿no? Y esto porque había señales muy concretas sobre el seguimiento de las notas, las crónicas que realicé después de aquella publicación, y muy puntualmente con respecto a la acción de la dirección periodística del diario, digamos, de ese nivel de lo que estamos hablando. El responsable periodístico fue el principal artífice, digamos, del funcionamiento a esas notas. En fin, yo la verdad que me parece un episodio demasiado triste, digamos, más allá que me haya tocado vivirlo, a cualquier periodista que le pase, la verdad que no es una buena experiencia del periodismo en sí mismo, que por trabajar te echen, la verdad que no parece ser una buena señal, ¿no? Seguro. Sin embargo, ha ocurrido, ¿no? Bueno, es lo que hoy vas a contar ahí en tribunales, Jorge. Más o menos es lo que voy a ratificar, en realidad, lo que he publicado, ¿no? Lo que se ha publicado, porque en realidad no tengo mucho más que contar, y quizás sí tenga algunas conclusiones que hacer, si sé que quien me tome declaración me lo permite, respecto de que hay situaciones que dan la pauta de que había un aparato paralelo, digamos, por lo menos de adiestramiento, de instrucción de la policía, que hasta ese momento no se conocía. De hecho, me lo puede corroborar, porque después de la información dada por los Andes en el año 2007, salta muchos datos
sobre el SIC, que hasta ese momento no se sabían, ¿no? Y recordemos que el SIC después deviene en el CAPE, que es el Centro de Adiestramiento Policial Especial, ¿no? Y hay un dato más que también tiene que ver con lo estadístico, con lo histórico, que Rico es el jefe del Grupo Especial 78, claro, ¿no? Creado en septiembre del 77, que es el antecedente inmediato al GES, al Grupo Especial de Seguridad que hoy día tiene la policía. No estoy hablando de que ese GES hoy día sea lo mismo que aquel GES 78, pero tenía que ver con la lucha. El mismo Rico después en algún momento me lo dice a mí en una posterior entrevista, después de aquella publicación de diciembre del 2007, que los comandos no estaban hechos para hacer tareas de secuestro y tortura, sino estaban preparados para otra cosa, queriéndome decir que estaban preparados para la pelea, la lucha urbana, concretamente, ¿no? Con la guerrilla. El enfrentamiento urbano, pero la verdad que después saltó por los aires todo ese argumento, porque, y es lo que está tratando, entiendo que está tratando de probar que es así, porque empezaron a salir los testigos, ¿no? Las víctimas a contar que lo habían visto, exactamente, ¿no? En distintos lugares y espacios que están vinculados directamente con la tortura y el secuestro y la tortura, ¿no? Y la muerte. Jorge, mucha suerte hoy en tribunales. Te mando un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Era mi amigo Jorge Fernández Rojas, editor del diario digital MDZ. Justamente Orlando Rosas, ex funcionario policial, reconoció haber recibido instrucción antisubversiva por parte del imputado por asociación ilícita, el ex comisario Carlos Rico.